Que la paz sea con vosotros, queridos hermanos. Nos encontramos en el segundo domingo de Pascua. Segundo domingo de Pascua es el domingo en el que termina la octava de Pascua. También es llamado, aunque no se suele mencionar mucho o casi nada, el domingo de la Divina Misericordia. Una devoción que el Papa San Juan Pablo II instituyó, digamos, ¿no?, en la Iglesia para que se celebrara. Sin embargo, ¿se está celebrando esto? Pregunto, ¿no? Santa Faustina Kowalska es una santa que recibió del propio Jesucristo revelaciones, ¿sí? Porque la palabra de Dios escrita es la revelación de Dios para nosotros, completa, ¿no? Todo lo que tenemos que saber para salvarnos está aquí. Pero Dios, Jesucristo, está vivo, resucitado. Y como está vivo y resucitado, el Señor Jesús sigue hablando, ha seguido hablando a personas determinadas a lo largo de los siglos. Está vivo, sigue hablando. Y a una de las personas a las que le habló fue a Santa Faustina Kowalska, que hoy deberían de mencionar, ¿por qué no?, en las Eucaristías. Porque si no lo mencionan en las Eucaristías, dejamos a los santos para el culto privado, pero es que es una santa. Yo sé que el domingo siempre predomina sobre una fiesta de santo, siempre predomina el domingo, ¿no?, en sí. Pero es que la fiesta de la Divina Misericordia es muy especial. Y ya digo, viene de un papa que es santo, San Juan Pablo II. Y además tiene unos mensajes que son muy importantes para nuestros días. Pero parece ser que hay quien no le quiere dar la importancia que yo creo que tiene. Fijaos si Cristo está vivo, porque eso es lo que decimos, ¿no? Cuando decimos Cristo resucitó en Pascua, lo que queremos decir es que Jesús se levantó de los muertos y se apareció a sus apóstoles y a otros testigos, como dice la Escritura. Hoy, en la misa de hoy hemos visto, ¿no?, en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, hemos visto un episodio de estos muchos episodios que vivió Jesús en el periodo que va desde la resurrección hasta la ascensión a los cielos. Jesús está vivo, sí, está en medio de nosotros. Cuando nos reunimos como asamblea, está en medio de nosotros. Cuando le invocamos, está con nosotros. Es su promesa. Y fijaos, hasta qué punto el Señor ha hablado después de la ascensión a los cielos, que hasta la misma Biblia contiene un libro, un solo libro, que ha sido dictado, vamos a decirlo así, dictado por el propio Jesucristo, resucitado y ascendido a los cielos, al apóstol San Juan. ¿Sabías esto? Yo creo que hay poca gente que sabe esto. Me da la impresión. ¿Cuánta gente sabe que hay un libro en la Biblia prácticamente dictado por la boca de Jesús a su apóstol San Juan? ¿Sí? Ese libro es el último libro de la Biblia, que no por ser el último es el menos importante.
Yo diría que todos los libros de la Biblia son importantes. El libro del Apocalipsis, efectivamente. Apocalipsis de San Juan se suele llamar, ¿verdad? Porque es un libro escrito por el apóstol San Juan. Apocalipsis, que significa revelación, algo que se revela, algo que se transmite. Y lo dice además el libro, en el capítulo 1, versículo 1, dice, revelación de Jesucristo. Fijaos, revelación de Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque el resto de los libros de la Biblia han sido escritos por los apóstoles, han sido escritos por hombres santos, por los profetas. En el Nuevo Testamento, apóstoles, son los apóstoles los que han escrito. Todos los libros del Nuevo Testamento han sido escritos por apóstoles y evangelistas. Pero el libro del Apocalipsis comienza así, revelación de Jesucristo. De Jesucristo, y fijaos, ahora os voy a decir una cosa que os va a sorprender. Pero antes, quiero que lo pensemos bien. Si Jesucristo ha revelado a San Juan unas palabras que contiene el libro del Apocalipsis, imagino yo, por puro razonamiento lógico, que el Señor lo que quiere es que su iglesia conozca sus palabras. Parece razonable, ¿no? Revelación de Jesucristo se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Juan, el mismo apóstol, que hoy en la misa hemos leído el fragmento del Evangelio del capítulo 20 de San Juan, que narra un episodio de la resurrección, después de la resurrección, es el que ha recibido esta revelación de Jesucristo. Y Juan, en este libro, en este capítulo, en este fragmento que estoy leyendo, dice, Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fijaos, el testimonio de Jesucristo. Todo lo que vio, porque a Juan se le dio, este libro del Apocalipsis es un libro que se le dio a Juan por medio de visiones. Y por lo tanto hay muchos símbolos, porque son visiones. Pero son símbolos dados a Juan por Jesucristo. Y a que no sabíais, o a lo mejor sí, que en el libro del Apocalipsis hay una bienaventuranza que no está en los evangelios. ¿Sí? Cuando hablamos de las bienaventuranzas, todo el mundo se acuerda, ¿no? De las bienaventuranzas que Jesús dijo en el monte. Pero hay una bienaventuranza dicha en el libro del Apocalipsis, en el libro de la revelación de Jesucristo. Y la bienaventuranza dice, dichoso, es decir, bienaventurado, el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía. Es decir, dos cosas. Bienaventurado el que lea y el que escuche. Porque hay dos cosas que hay que hacer para entender un texto de la Biblia. Hay que leer, pero también hay que escuchar. Hay que escuchar con nuestro oído externo y hay que escuchar con nuestro oído interno, el del espíritu. Y os puedo asegurar, y estoy seguro de que no me equivoco en esto que voy a decir, os puedo asegurar que si creemos que esta palabra la ha revelado el propio Jesucristo, como afirma la Iglesia, por eso está en la Biblia, eso supone
que todos nosotros, los cristianos, deberíamos estar familiarizados con este libro. No digo que lo entendamos todo, porque no es fácil algunas veces entender ciertas cosas, pero dejarlo apartado como si fuera un libro que fue un añadido que hay en la Biblia, que está ahí al final, del que nadie se acuerda, excepto en ciertos momentos del año que se lee un parrafito en la misa. No. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía. Es la promesa de Jesucristo. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer los cristianos es, ¿queremos ser bienaventurados por esto? ¿Queremos ser dichosos? ¿Queremos recibir dicha? ¿Queremos tener alegría? Porque eso es la dicha. Pues si quieres tener dicha de Dios, paz de Dios, bienaventuranza, tienes que leer y tienes que escuchar las palabras de este libro. Y lo tienes que hacer tú, que me escuchas. Porque si no lo haces tú, posiblemente, desgraciadamente, no lo vas a conocer. Dichoso el que lea y los que escuchen. Y guarden, dice también, y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Ahí, en esa última palabra, tenemos un misterio. El tiempo está cerca. Jesucristo resucitado, queridos hermanos, que Jesucristo resucitado ha dado esta revelación a su siervo Juan para que la transmita a la iglesia. Leyendo el principio del libro del Apocalipsis, nadie puede tener duda de que esto es una revelación de Dios hacia nosotros. Pero es que si te metes un poco en el capítulo primero, verás una frase que ya es definitiva, ¿no? Fijaos lo que dice. Juan a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que va a venir. ¿De quién habla? Ah, ¿de quién habla? ¿De quién crees que habla? Aquel que es, aquel que era, aquel que va a venir. De parte de Jesucristo, otra vez sale la palabra aquí, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Y el versículo 8 de este capítulo primero del libro dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. Ya creo que nadie tendrá dudas, ¿no? Aquel que es, que era, otra vez lo repite, y que va a venir, el Todopoderoso. Aquí tenemos ya un llamamiento al Dios Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Al final del capítulo primero ocurre una cosa, al final del capítulo primero ocurre una cosa muy, muy curiosa. Dice Juan que tiene una visión, ¿no? Se le aparece algo que él dice que es como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro, etcétera, etcétera, ¿no? Da unas descripciones de que está viendo una figura humana o parecida a una figura humana. Y entonces Juan dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Yo me imagino que esto es por la impresión de una visión tan esplendorosa, tan magnífica, tan extraña. Y dice, él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, soy yo,
el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Fijaos, qué maravilla, queridos hermanos, qué maravilla. Tenemos, repito, no me cansaré de repetir, a nuestro Señor Jesucristo resucitado, hablándonos directamente después de la ascensión a los cielos, por medio del apóstol San Juan, en una revelación impresionante e importantísima para la Iglesia y absolutamente dejada y pasada por alto. Y el Señor dice una cosa a Juan que nos tendría que hacer a nosotros, nos tendría que tocar a nosotros el corazón. Porque le dice, le da una orden y dice, escribe pues lo que has visto, lo que es y lo que va a suceder más tarde. ¿Por qué? ¿Por qué le dice Jesucristo, el Señor resucitado, a San Juan que escriba lo que ha visto, lo que está viendo, esas visiones que va a recibir? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que su iglesia de todos los tiempos conozca lo que tiene que suceder en el futuro. Es así de simple. El libro del Apocalipsis es una revelación de Jesucristo resucitado para que nosotros tengamos una pista, un camino, una certidumbre. Y ahí lo voy a dejar por hoy, el tema del libro del Apocalipsis, porque ahora voy a la misa de hoy y voy a lo que ha ocurrido en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20. Capítulo 20 de San Juan, es lo que se ha leído en el Evangelio de la misa. Dice que Jesús se presentó en medio de ellos, en medio de los 11 que estaban dentro de un lugar cerrado, y había un discípulo que se llamaba Tomás, un apóstol que se llamaba Tomás. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos. Vino Jesús. No, repito. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Esto sucedió en ese día con el apóstol Tomás. Hay una tendencia que yo he visto a lo largo de los años, que pienso que es, no sé si decir errónea, pero yo no lo veo adecuado. Cuando se habla de la experiencia de Tomás en negativo. Había 11 discípulos, 11 apóstoles, perdón, y uno de ellos, en ese momento, no comprendía, no comprendía lo que le estaban diciendo sus compañeros. Le estaban diciendo que habían visto a Jesucristo, al Señor, que había visto él que sabía él que había muerto y que lo habían visto enterrar en la tumba. Él no comprendía con su mente cómo era posible que estuviera vivo. Los otros parece que sí lo comprendieron y lo vieron, pero Tomás no. ¿Es eso suficiente para decir que Santo Tomás, el apóstol, era peor que los otros? ¿O que tenía menos fe? ¿Debemos de meternos con el apóstol y fustigarlo y decirle, hay que ver a este Tomás? ¿Qué?
Pero ¿por qué no crees, Tomás? Debemos de hacer este acercamiento a este pasaje de una forma negativa, o podemos hacerlo desde una forma humana y comprendiendo las razones de Tomás. Yo puedo deciros que lo que yo veo en la escritura, en el Evangelio, es que el Señor no se lo toma a mal, realmente. No me parece que se lo tome a mal. Lo único que pasa es que a Tomás le costó más trabajo que a los demás de entenderlo. Le costó más trabajo. No porque quisiera menos al Señor, yo creo que no porque fuera peor que los demás, no, simplemente por un asunto de razonamiento humano, porque no olvidemos que estamos hechos de carne humana y de cerebro y de... Entonces, hay cosas que son difíciles de comprender. Y yo no culparía a Tomás en ese momento de su vida de no comprender lo que le estaban diciendo los otros. Así que Tomás se marchó y dice el Evangelio que pasaron 8 días, 8 días. Mientras los otros 10 ya estaban, digamos, haciéndose la idea de que el Señor había resucitado, pues Tomás, el pobre, pues lo siguió pasando mal, porque no lo llegó a entender. Y llegó, al cabo de 8 días, volvió otra vez a aparecerse vivo y resucitado el Señor, y siempre se aparece diciendo la paz con vosotros, y le dice a Tomás lo siguiente: se acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Fijaos, 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 fijaos. Fijaos qué bonito y qué interesante. Las palabras de Jesús. No le reprende a Tomás, no le reprende. Es muy comprensivo con Tomás. Podría haber dicho Jesús, es que no se me ocurre ni pensarlo, ¿vale? Podría haberle dicho otra cosa. No, no. Jesús le dice, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. O sea, le facilita a tomar las cosas. Y yo pregunto, cuando nosotros tenemos dudas o dificultades para entender las cosas, deberíamos de pensar en Tomás. Y deberíamos de pensar en que el Señor no abandonó a Tomás en esa dificultad que tenía para entender, ni lo despreció, ni lo llamó gallito, ni lo llamó de ninguna manera, ¿no? Ni dijo es un soberbio porque no ha comprendido, ¿no? Tomás fue humano, simplemente humano. Y ser humano no es un pecado. Ser humano no es un pecado. Por eso yo a Tomás lo entiendo, igual que entiendo al resto. Pero fijaos la reacción que tuvo Tomás, porque yo no veo aquí en el pasaje, aunque se ha pintado en los cuadros, yo no veo aquí en el pasaje de San Juan que Tomás llegara a meter el dedo en las manos o en el costado. No lo dice. El evangelista San Juan no lo dice. Simplemente cita la palabra de Jesús. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y a continuación, el siguiente versículo dice, Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Es decir,
Podemos interpretar que Tomás llegó a tocar las llagas del Señor y entonces creyó. Pero según la Escritura, no hay una prueba directa de que eso sucediera así. Es simplemente una interpretación. Mi opinión, leyendo solamente la esta escritura, este fragmento del Evangelio, es que Tomás, cuando vio a Jesús, escuchó a Jesús lo que le dijo, en ese momento se le abrió el entendimiento y contestó, Señor mío y Dios mío, que es una de las frases más bonitas que hay en el Evangelio. Y la dijo Tomás. Creo, ahora mismo de memoria, esto lo compararía yo tan solo con la frase de San Pedro, del apóstol Pedro, a Jesús, cuando, cuando le pregunta a Jesús quién dicen los hombres que yo soy, y Pedro le contesta, tú eres el Mesías, ¿no? Pues Tomás, al que algunos lo menosprecian, diciendo que era más débil o que, en fin, se dice muchas cosas de Tomás. Y sin embargo, lo que se ve en el Evangelio es que Tomás, al final, yo no veo aquí que Tomás llegara a tocar las llagas. Te lo puedes imaginar. Eso sí, te lo puedes imaginar. Pero por la escritura, desde luego que no. Tomás se convierte en ese momento, o sea, su cerebro entiende, su entendimiento, su espíritu, su alma se abre ante esa presencia viva de Jesús resucitado que le habla directamente a él. Y fijaos, Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Esta frase, esta frase, porque me has visto, has creído. En el pasaje anterior habíamos visto que Jesús se manifestó también. Y a María Magdalena, cuando se le apareció, también le costó entender. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? ¿O qué creo yo que quiere decir Jesús aquí con esta frase? Porque me has visto, has creído. No está hablando de las llagas, no está hablando del costado, no está hablando del agujero de los clavos. Está diciendo, porque me has visto, y yo añadiría, vivo y resucitado, has creído. Que es exactamente lo mismo que le ocurrió al resto de los apóstoles y al resto de los testigos de la resurrección. Porque nosotros no hemos tenido esa suerte de ver a Jesús resucitado físicamente, pero ellos sí. Y Tomás también. Por lo tanto, no podemos minusvalorar bajo ningún concepto la actitud de Tomás. Bajo ningún concepto. No es, en mi opinión, no es el pasaje para hablar de la fe, porque nos encontramos ante un acontecimiento totalmente fuera de lo normal para un ser humano. No es el momento de hablar de fe. Precisamente la aparición de Jesucristo resucitado es la prueba física de que solamente con la fe sola no hubieran entendido nada. Tenían que ver, pero no Tomás, sino todos. ¿Comprendéis? Todos. Pero se ha querido ejemplarizar en Tomás el qué, su incredulidad. ¿Qué creéis? Su incredulidad. Tomás, que era un incrédulo, era más incrédulo que los demás.
Porque me has visto, has creído. Pedro podría haber dicho lo mismo. Juan podría haber dicho lo mismo. O sea, perdón, al revés. El Señor le podía haber dicho lo mismo a Pedro y le podía haber dicho lo mismo a Juan y le podía haber dicho lo mismo a María Magdalena, porque me has visto, has creído. Efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿por qué creo yo que este pasaje se ha reflejado en el Evangelio de San Juan? Pues yo creo que es por la frase que viene después, en el versículo 29, cuando cuando dice Jesús lo siguiente, que tenemos que meternos aquí en la cabeza. Porque me has visto, has creído. Y dice después, dichosos los que no han visto y han creído. ¿A quién creéis que va dirigida esa frase? Pues, en primer lugar, a aquellos de aquel tiempo que no llegaron a ver físicamente a Jesús vivo, porque sabemos por la Escritura que no se apareció a todos, se está refiriendo a ellos y se está refiriendo a nosotros. Dichosos los que no han visto y han creído que estoy vivo y resucitado. ¿Nos hace eso mejores que a Tomás o que al resto de los apóstoles? No, mejores no, dice Jesús, dichosos. Es una bienaventuranza. Está reconociendo Jesús que es más difícil creer en su resurrección sin verlo que lo que han tenido los apóstoles. Lo está diciendo en la Escritura. Dichosos. Dichosos nosotros si creemos en que Jesús está vivo. Dichosos nosotros si creemos que Jesús habla en el libro del Apocalipsis, vivo. Dichosos nosotros si cuando se nos dice Cristo ha resucitado lo creemos de verdad, sin verlo. Pero de ningún modo pienso yo que tenemos que meternos con Tomás, como diciendo, mira este Tomás, qué tonto era, qué gallito, qué soberbio, no creer que Jesús ha resucitado. Es que no es fácil, no es fácil. Si nosotros creemos en Jesús resucitado, es solamente por la fe, solamente por la fe. Pero si Cristo hubiera querido que creyéramos en Él todos solamente por la fe, hubiera ido desde la cruz a la tumba, de la tumba al monte y del monte al cielo. Pero como Dios sabe que necesitamos ver, hay veces que necesitamos ver cosas y entender con la razón humana. Como Dios lo sabe, por eso creo yo que suceden todas estas cosas. Y también sucede lo de Tomás. Por si alguno de nosotros, o de los miles y millones de cristianos que han pasado por la historia, han tenido esos momentos de debilidad en los que algo no han comprendido y han pedido a Dios ver. Muy humano, muy humano. Así que seguiré hablando de la resurrección porque la Pascua no termina hoy. La Pascua son 50 días. Seguiré hablando de la resurrección. Vamos a seguir profundizando en cosas poco conocidas sobre la resurrección y vamos a hablar también del libro del Apocalipsis. ¿Por qué no? Que Dios os bendiga.